la búsqueda de un paciente, nos hemos creado nosotros el día de ayer un JFrame, pero no está completo, ¿no? En este JFrame que nos hemos creado, hemos adicionado un campo de texto, hemos adicionado un botón y estaba comenzando a diseñar, pero no he terminado de realizar el diseño, así que lo vamos a realizar con ustedes este diseño. En la parte superior agregaremos una etiqueta, voy a colocar aquí un título, voy a colocar búsqueda de un paciente. Vamos a colocar para que sea un poco más grande el tamaño de letra, voy a incrementarlo. También voy a cambiar el color de la letra. Ya está. A este se le ha puesto un denominativo que va a ser cédula TXT, y al botón lo he puesto buscar BTN. Hemos en la parte inferior adicionado un sector donde se va a mostrar la información del paciente, y aquí voy a colocar un pequeño mensaje en caso de que no podamos encontrar al paciente. Voy a quitar el contenido del label, vamos a colocar un denominativo que va a ser mensaje, como es un label colocaremos LBL. En este panel que lo he adicionado en esa parte inferior, voy a colocar los datos personales del paciente y también los síntomas que presenta él mismo. Para esto vamos a ir agregando los campos que tiene en nuestra clase paciente. Ya no voy a colocar el número de carnet porque estamos realizando por ese parámetro la búsqueda. Entonces colocaremos aquí nuestro primer dato que voy a mostrar, va a ser el apellido paterno, y voy a adicionar, si quiero, un label, puede ser donde voy a colocar el resultado, o puedo adicionar también un campo de texto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si por ejemplo la salida lo coloco dentro de un label, esa salida no va a poder ser modificado. En cambio, si yo coloco un campo de texto, este parámetro sí va a poder ser modificado. Para que no sea modificado, yo tengo que agregarle un atributo más que me va a decir que no se puede modificar ese valor. Esa sería la diferencia entre estos dos, ¿no? Entonces, veremos si ustedes quieren realizar en un label o quieren realizarlo en un campo de texto. ¿Cuál prefieren? El primer dato, que va a ser el apellido paterno, lo voy a colocar dentro de un label, y los otros datos lo colocaremos dentro de un campo de texto. Así vemos la diferencia de estos dos tipos de salida. Voy a quitar el contenido, y como esto va a tener un valor, un resultado, voy a agregarle un nombre. Lo colocaremos aquí, paterno LBL de label. El siguiente dato que vamos a mostrar va a ser el apellido materno. Aquí voy a colocar nuestro apellido materno. Esto vamos a agregarle un campo de texto, y de ahí vamos a ver cómo le quitamos la propiedad para que no se pueda editar. Le voy a colocar un denominativo, lo pondremos materno TXT. Después va a venir el nombre, que voy a colocar nuestro nombre. Eso también vamos a colocarle un campo de texto. Lo voy a quitar el contenido y vamos a agregarle un nombre, que en este caso voy a colocar nombre TXT. Después de este nombre voy a colocarle el que viene, fecha de nacimiento. Colocaremos fecha de nacimiento. Esto vamos a colocarlo un poquito más abajo.
Le voy a quitar su contenido, colocaremos fecha de nacimiento para que todo esté igual. Vamos a adicionarle igual un campo de texto. Voy a quitarle su contenido. Le voy a agregar un nombre. Este nombre que le vamos a colocar va a ser FN, lo pondremos F nacimiento. F nacimiento TXT. Después vamos a colocar el género. Voy a agregar también un campo de texto. Le quitamos su contenido. Lo coloco un denominativo, que en este caso va a ser género TXT. Y por último, nos falta mostrar la ubicación de la internación de este paciente. Colocaremos internado, cancelar, y voy a colocar aquí igual un campo de texto para que me muestre dónde está internado. Le cambiamos el contenido y le damos un nombre que va a ser internado TXT, y le voy a quitar el contenido. Listo, ya tenemos ahí todos los datos. Lo que nos falta colocar aquí es los síntomas. Para que me muestre los síntomas, colocaremos un pequeño label aquí. Le voy a colocar síntomas como título. Y en ese JList que he agregado, vamos a colocar todos los síntomas que tiene ese paciente. A este JList se ha puesto el denominativo lista síntomas LST, porque es una lista. Creo que ya tenemos todo. Buscar, agregaremos un botoncito más para poder limpiar, por si queremos realizar varias búsquedas de pacientes. Esto lo voy a subir un poco. A esto vamos a agregarle un botón de limpiar. Vamos a colocar limpiar. Como esto va a realizar una acción, también le voy a quitar el denominativo por defecto y vamos a colocar limpiar BTN de botón. Con eso ya hemos realizado nuestro diseño, ¿no? En la parte superior voy a colocar el número de carnet. Colocaremos también un label para que el usuario pueda saber el número o qué tiene que introducir en ese sector. Aquí le voy a quitar el valor, colocaremos digite número de cédula. Aquí va a ingresar el número de cédula, hace clic en el botón buscar. Si lo encontramos, voy a mostrar todos nuestros resultados de ese paciente. El primero es de tipo label, por eso nos está visualizando. Los siguientes son campos de texto y en la parte inferior los síntomas van a ser mostrados dentro de este JList. Si yo quiero buscar varias veces, voy a tener el botón limpiar, que me va a permitir limpiar todos los campos para que pueda realizar la siguiente búsqueda. Nos iremos al evento de buscar. En este evento de buscar vamos a realizar nuestro método. Aquí colocaremos buscando al paciente. Para realizar la búsqueda del paciente necesito crearme un objeto de tipo paciente. Ahora, ¿por qué? Si recuerdan, dentro de la clase operaciones paciente visual tenemos un método denominado buscar paciente. Este método buscar paciente tiene como parámetro de entrada el número de cédula, que esto lo vamos a rescatar del formulario.
nos vamos a crear un objeto PAUX de tipo paciente donde voy a almacenar los datos del paciente. Tengo una variable que comienza en 0. Voy a preguntar si la lista es diferente de null. Recorremos toda la lista de pacientes. Voy a ir buscando el paciente por el número de cédula. Cuando lo encuentre, se va a colocar el switch en 1 y este objeto PAC se va a colocar en este objeto PAUX, ¿no? En paciente auxiliar. Y me va a mostrar un mensaje por consola. En caso de que yo vaya a recorrer toda la lista y no lo encuentre, mi switch va a seguir en 0. Voy a preguntar si este es 0 para que yo pueda devolver nulo. Si yo devuelvo null, significa que no existe ese paciente. Y voy a también mostrar un mensaje por consola. Y estoy retornando este objeto PAUX que es de tipo paciente. Entonces vamos a llamar a este método. Nos iremos a nuestro hot internal frame y aquí voy a colocar primero la definición de nuestro paciente. Voy a colocarle mi objeto PAC. Colocamos new paciente. No me está encontrando. No nos hemos creado aquí, ¿no? Tal vez me está molestando por eso. Necesito crearme un objeto de tipo operaciones paciente visual. Voy a colocarle operación. Vamos a generar sus getter y setter de este objeto para que nos pueda traspasar del frame principal a este hot internal frame que se denomina buscar paciente. Voy a buscar aquí nuestro objeto operación para generar su getter y setter. Ya tengo ahí nuestro resultado. Ahora aquí no me lo está reconociendo. Ahora sí creo. Paciente es igual a new paciente. Ahora sí ya me reconoció. ¿Ya? Una vez que ya hemos definido este objeto, vamos a llamar al método. Le digo, en este objeto PAC, que es de tipo paciente, vas a ir a llamar a nuestro método que se denomina buscar paciente. Y me dice, este método buscar paciente necesita un parámetro de entrada que va a ser el número de cédula. El número de cédula está en este campo. Voy a rescatar la información de este campo. Eso se denomina cédula txt. Entonces aquí colocaremos. Aquí voy a convertir a entero con el método integer.parseInt, porque todo lo que tenemos dentro del formulario es de tipo cadena. Pero el método me requiere un parámetro de tipo entero. Le voy a decir, obteneme ese parámetro de nuestro componente cédula txt. Para obtener el dato colocamos get text. Ya le hemos enviado el número de cédula a este método buscar paciente y este método me va a devolver un objeto de tipo paciente. Ese objeto voy a ir a mostrar la información. Entonces vamos a colocar nosotros la búsqueda de información, o diré la muestra de la información. Entonces colocaremos primero la validación. Voy a preguntar si este objeto PAC es diferente de null. Si es igual a null por falso, significa que ese paciente no ha sido encontrado, ¿no? Fíjense, si el switch es igual a 0, voy a devolver ese objeto nulo. Entonces aquí estoy preguntando si este es diferente de null, voy a mostrar la información. Pero si es igual a null, necesito mostrar un mensaje. Y ese mensaje lo vamos a mostrar dentro del componente mensaje LBL. Aquí voy a colocar ctext y colocaremos
el paciente no está registrado. Por verdad significa que hemos rescatado la información y esa es diferente de nulo. Entonces vamos a ir colocando. Primero, nuestro primer campo es el apellido paterno y esto debe estar con paterno LBL. Le voy a decir que en ese label me coloque un texto. Colocamos set text. ¿De dónde voy a sacar la información? Del objeto paciente voy a obtener su parámetro get paterno. Después vamos a decir, en el campo que se denomina materno txt vamos a adicionar setText del objeto paciente su atributo get materno. El nombre debe estar en el campo nombre txt. En ese campo adicioname del objeto paciente pack su nombre, sacamos get nombre. Después del nombre tenemos la fecha de nacimiento, género, internado. Entonces vamos a colocar del objeto fnacimiento txt. En ese objeto agregame lo que tiene el objeto paciente en su atributo get fecha de nacimiento. Después necesitamos el género. Nuestro campo se debe llamar género txt. A ese campo adicioname del objeto paciente su atributo get género. Y creo que es internación, internado txt. A ese componente me vas a adicionar el contenido que tenemos en el objeto pack dentro del atributo get ubicación internación. Hasta aquí estamos realizando todos los datos que son básicos. Estos datos que son básicos simplemente son textos. El problema va a radicar, como el anterior, en este sector donde van a estar los síntomas. Los síntomas son o están almacenados dentro de una lista, ¿no? Cada síntoma está dentro de un nodo de la lista. Entonces lo que tengo que hacer es recorrer ese nodo, recorrer esa lista, nodo por nodo, e ir agregando la información a este JList. Para realizar ese proceso, voy a crearme otro método. En ese método voy a realizar la generación de nuestra JList, de nuestro JList. Para crearme ese JList, en la parte superior me voy a crear una variable global de tipo listModel. Este modelo lo vamos a denominar aquí con el nombre modelo. Ya tenemos aquí nuestro modelo. En nuestro constructor voy a instanciarlo. Le digo modelo va a ser igual a new default list model. Ya hemos instanciado. Ahora nos vamos a crear un método. El método similar al que ya nos hemos creado anteriormente. Me voy a crear un método público. Va a ser una devolución de tipo default list model. Aquí vamos a colocar el método lista de síntomas. Voy a tener un parámetro de entrada y ese parámetro va a ser la lista de síntomas. Entonces me va a llegar una lista donde en cada posición de la lista voy a tener almacenado una cadena, y esta lista lo voy a recibir con el denominativo síntomas. Ya estoy recibiendo toda la lista. Entonces aquí iremos a agregar, ¿no? Le digo, este modelo que me he creado, este JList, tiene el denominativo lista síntomas LST.
Entonces voy a decir a ese componente lista síntomas LST va a tener el modelo que voy a crear dentro de este objeto modelo. Haremos el recorrido. Para recorrer toda la lista de síntomas necesito un ciclo repetitivo. Vamos a utilizar un for each. Voy a decir en cada campo de esa lista tenemos un dato de tipo string y lo vas a recorrer con el objeto S. ¿Qué me vas a recorrer? Esta lista que me está llegando como parámetro, que se denomina síntomas. Y aquí vamos a adicionar, le digo al modelo que tenemos, adicioname el objeto S. Ya aquí me falta add element, no es simplemente add. Adicioname el elemento que está en S. Una vez que hemos ido adicionando estos síntomas, el modelo ya lo va a tener agregado y lo vamos a ir a mostrar. Aquí voy a retornar este modelo. Ya tenemos ahí nuestro método que nos está permitiendo traspasar de ese objeto al otro. Ahora, si queremos, este método también lo podemos realizar. Les voy a después mostrar cómo podemos cambiar y ya no tener un método adicional. ¿Ya? Nos iremos entonces a donde estábamos mostrando los datos de nuestro paciente. Aquí voy a colocar mostrando los síntomas del paciente en el JList. Vamos a llamar al método que se denomina, así es, lista síntomas. Aquí está. Y me dice necesito un parámetro. Ese parámetro es una lista de cadenas. ¿Dónde voy a sacar eso? De mi objeto pack punto, le digo, que me obtenga get la lista de síntomas. Y con mostrado estas listas sería nuestro último proceso que tenemos que realizar dentro de ese formulario. Iremos a agregar nuestro método de limpieza. El método de limpieza lo que va a hacer es limpiarme todos los campos para que pueda ir a realizar la búsqueda de otro paciente. Entonces voy a hacer doble clic en este botón y dentro de este botón vamos a colocar un pequeño comentario que me diga limpiando los campos del formulario de búsqueda del paciente. Para realizar la limpieza vamos a colocar cadena vacía en todos los campos que nosotros tenemos como entrada. El primer campo en el cual voy a mostrar la información es de tipo label. Este campo se denomina paterno LBL y le voy a decir que me coloque cadena vacía. El siguiente es materno TXT, que me coloque también en ese campo cadena vacía. Después viene paterno, materno, nombre. En ese campo vamos a colocar también cadena vacía. Después tenemos la fecha de nacimiento, FF nacimiento, vamos a colocar en ese campo cadena vacía y para cada uno, ¿no? Género, ubicación. No. Creo que eso es internado TXT. Ya hemos limpiado todos los campos. Aquí, para realizar la limpieza de este JList que tenemos en la parte inferior, igual que la anterior, ¿no? Voy a volver a realizar la
creación de este modelo. Aquí voy a colocar New Default List Model. Una vez que hemos definido otra vez el modelo, voy a volver a llamar al método que se denomina lista síntomas. A ver, veremos. Aquí me va a pedir de paciente, pero me va a decir que no tengo. Paciente.get. ¿Ves? No lo reconoce. A ver, esto está dentro de este método. Esta es una variable que va a funcionar dentro de este método. Lo voy a colocar fuera para que no tenga ningún problema. Veremos. Creo que el método de adición de los síntomas no debería estar fuera, sino dentro. Ya. Y aquí abajo voy a quitar esta creación. Ya. Y veremos si aquí me permite realizar así. Creo que sí, me ha permitido realizar esa limpieza. Entonces ya tengo todos los métodos. Iremos al principal. En nuestra clase principal nos vamos a ir a agregar un evento a este ítem que he agregado, buscar paciente. Realizamos doble clic. Aquí vamos a colocar llamando a la ventana que realiza la búsqueda de paciente. Para realizar el llamado a esa ventanita nos creamos un objeto, ¿no? Me voy a crear un objeto de tipo buscar paciente. Pondremos buscar paciente. Y eso lo voy a colocar también el objeto buscar paciente. Colocamos new buscar paciente. Listo. Le tenemos que pasar el objeto que está en nuestro JFrame principal a la ventana de búsqueda, que es un JInternal frame. Entonces le pasaremos. Le digo a este objeto, pásame al atributo set operación el objeto operación paciente visual. Ya le he pasado. Lo agregaremos al escritorio. Colocamos al escritorio un componente. El componente va a ser el objeto buscar paciente. Y voy a mostrar este objeto con el método show. Ya tengo. Iremos a verificar que corre. Vamos a ejecutar. Voy a crear dos pacientes. El primer paciente que sea 123 su número de cédula. Paterno voy a colocar Vera González. Nombre pondremos José. Fecha de nacimiento el 14 de marzo de 1978. Género masculino y está internado en el Hospital del Norte. Los síntomas, vamos a colocar dos síntomas. Tiene fiebre y vamos a colocar pérdida del gusto. Registramos. Ya tenemos registrado un paciente. Voy a limpiar, registro el segundo. Va a ser 456 su número de cédula. Para recordarnos fácilmente, vamos a colocar Mendoza, su apellido paterno, Durán, su apellido materno, su nombre voy a colocar Paola, su fecha de nacimiento colocaremos el 23 de febrero de 1975. Género femenino,
está hospitalizado en el Hospital La Portada. Vamos a colocar aquí pérdida del olfato, pérdida del gusto, dificultad al respirar. Colocamos registrar, ¿ya? Cerramos, vámonos a realizar el listado. Tengo los dos pacientes. Ahora vamos a realizar la búsqueda. Voy a buscar al primero, 123, su número de cédula. Tenemos Vera González José, su fecha de nacimiento, dónde está internado y los dos síntomas que tiene el mismo. Iremos a realizar la limpieza. Voy a limpiar. Me falta limpiar este campo y esto no me está realizando la limpieza. Vamos a verificar. Voy a borrar esto. Colocamos 456. Voy a colocar buscar y me está concatenando los dos anteriores síntomas a los siguientes síntomas que tiene Paola, ¿no? De Paola era pérdida del olfato, pérdida del gusto y dificultad al respirar. Nos está realizando la búsqueda correctamente. El único problema es al momento de realizar la limpieza de este componente JList. Iremos a corregir ese error. Dentro de la clase Buscar Paciente nos hemos creado nosotros un método que lo hemos denominado lista de síntomas. Y dentro de esta lista de síntomas nos estamos realizando la creación del modelo y estamos recorriendo la lista. Esto me voy a copiar aquí, voy a colocarlo control C y lo voy a colocar dentro del mismo método. Aquí colocaremos, ¿dónde está? Buscar paciente. Aquí. Esto lo voy a comentar y voy a pegarlo aquí. ¿Bien? Y aquí vamos a decir que me recorra del paciente.get lista de síntomas. Ya tenemos ahí el recorrido. Lista de síntomas. Voy a colocar el modelo y voy a retornar el modelo. Voy a quitar estas líneas de código que lo hemos copiado. Y dentro de la limpieza voy a llamar a este lista de síntomas. Aquí lista de síntomas, lo quitaremos el parámetro de entrada. Listo, creo que ya está con eso. Verificaré. Voy a ejecutarlo otra vez. Agregaremos dos pacientes igual. Voy a colocar 123 su número de carnet de primero. Vamos a colocar Pérez, Torres, Juan. Ha nacido el 14 de marzo de 1970. Su género es masculino. Está hospitalizado en el Hospital General. Él tiene fiebre y también tiene dificultad al respirar. Registramos. Voy a limpiar los datos. El otro vamos a colocar 456. Hemos puesto a Mendoza, Rojas, Paola. A ver, eso van a ser el 23 de febrero de 1959. Paola es del género femenino y está hospitalizado en el Hospital La Portada. Tiene
dificultad al respirar, pérdida del gusto y también vamos a colocar pérdida del olfato. Colocamos registrar, ¿ya? Y vamos a cerrar. Voy a realizar el listado, ya tenemos los dos datos. Vamos a realizar la búsqueda. Primero voy a buscar al primero, 1, 2, 3. Me realiza la búsqueda correctamente. Colocaremos limpiar. Ahora sí. Y me he vuelto a olvidar a limpiar esto. Voy a colocar el siguiente dato, 4, 5, 6. Voy a realizar la búsqueda y me está colocando correctamente la información, ¿no? Entonces ya está con esto concluido el ejercicio. Ahora aquí quería mostrarles la diferencia. Cuando yo coloco un label, pueden fijarse que no tengo la opción de poder modificar la información. En cambio, cuando yo coloco un campo de texto, puedo modificar la información. Y eso no es correcto. Cuando yo realizo una búsqueda, estos campos no tienen que ser susceptibles a modificación, porque tienen que ser solo campos de lectura. Para que estos campos de texto no se puedan modificar, yo requiero quitarle la edición. ¿Bien? Entonces vamos a quitar esa edición de estos campos. Nos iremos a nuestro método, que es buscar paciente, donde estamos realizando la búsqueda del paciente. Vamos a agregar aquí, quitando la posibilidad de editar los campos. El primer campo no hay problema porque es de tipo label y ese campo no se puede modificar. Los otros campos sí, los que son de tipo texto. Entonces vamos a colocar a esos campos un parámetro. El primer parámetro que podemos utilizar, porque son dos parámetros que puedo utilizar, lo colocaremos en el campo paterno. El paterno es label. Materno txt. A ese campo voy a colocar en su atributo set editable el atributo de falso. Colocaremos al nombre txt el atributo set editable en falso. Para eso le estoy quitando la edición. Les mostraré el otro atributo. El otro atributo es que esté deshabilitado. Voy a deshabilitar materno nombre, fecha de nacimiento debe ser. F nacimiento. A este voy a quitarle nuestro atributo set enable y voy a colocar esto en falso. También realizaremos lo mismo con el campo de género txt y aquí vamos a colocar set enable, esto también en falso. Iremos a probar con estos dos atributos para que puedan ver. Los otros ustedes ya van a ir quitando. Nos faltaría creo que uno más, si no me equivoco es nuestro campo de internado txt. A esto voy a colocarle set enable y vamos a colocar en falso. Ya. Ahora sí, lo voy a ejecutar. Voy a colocar solo un dato para hacerlo un poco más rápido. Vamos a agregar un paciente con su carnet 1, 2, 3. Su paterno lo colocaremos Torres. Vamos a colocar materno Vargas. Su nombre que sea Diana. Su fecha de nacimiento el 25 de diciembre de 1975. Femenino, que esté hospitalizado en el hospital de Cotaguma. Los síntomas voy a colocar pérdida del sentido, y fiebre. Colocamos registrar
voy a ir a buscar a nuestro paciente, que es Diana, y aquí fíjense, esa es la forma en la que se muestra en un label, no me permite modificar. Esto ya no me va a permitir realizar la indicación, ¿ya? No voy a poder modificar. Y en estos está deshabilitado, ¿no? Hemos deshabilitado y en esto hemos quitado el permiso de edición. Colocamos limpiar y nos está limpiando los campos. Con esto hemos concluido entonces la funcionalidad de este ejercicio.